Ahora está Martín Duarte por acá, porque el espectáculo que yo comenté hace unos días, porque lo vi, lo disfruté mucho, titulado Celebrar la Murga en Filarmónica, que se exhibió se presentó durante 4 jornadas consecutivas acá enfrente, en el Teatro Solís, replantea la cuestión de las fusiones, ¿no? De cómo la murga, esa cosa tan típicamente representativa de la cultura uruguaya y en particular de la montevideana, dialoga con otros géneros y cómo musicalmente eso puede entregar cosas tan disfrutables como este espectáculo del que hablamos. Y Martín, que es comunicador y también músico, vinculado a la cultura popular, va a hablar de eso en la columna de hoy. ¿Cómo andás? Totalmente, Martín. Buenos días para todos. Aparte un show que compartimos, que vimos los dos, y que yo cuando replanteaba un poco el hecho de traerla, esta columna, que hablaba con algunos de los involucrados que ya vamos a estar repasando, yo lo definía como uno de los espectáculos más importantes que tuvo la cultura este año en nuestro país. No solamente por lo que significó esas 4 salas llenas en el mes de septiembre aquí en el Teatro Solís, sino lo que implicó. Yo le contaba una anécdota a Gerardo Reyes, que es un poco el ideólogo, productor, el popular Turco Reyes, que estuvo un tiempo también vinculado a la gerencia de espectáculos de la Intendencia. Yo le decía, muchas veces nosotros como comunicadores tenemos la suerte de que nos inviten a algunos espectáculos, y yo le decía, ¿sabes que yo pagué la entrada con mucha satisfacción? No porque en otras veces no pague, ¿no? pero sino por el hecho de recompensar lo que fue pensar el laburo, construir el laburo, porque fueron 4 funciones. Uno entiende que capaz que algunas bandas o cuando tocan, que también tienen su sacrificio, su trayectoria, pero esto fue un espectáculo pensado puntualmente para proyectar y realizar en 4 jornadas, con más de 50 personas en escena, y que nos retrotrae un poco a cuándo se empiezan a originar estas fusiones entre bandas populares, la sinfónica y la filarmónica. Ya vamos a ver un poco de por qué las diferencias, ¿no? Pero no sé si te acordás vos, Tincho, allá por el año 1993 en el Teatro de Verano, la banda Níquel, liderada por Jorge Nasser, fue la precursora o la primera que inició estos intentos de fusión con un sonido de cuerdas, de vientos, ¿no? Con la sinfónica en aquel momento. También sumaba un coro de niños y fue una de las primeras experiencias en estos mix, ¿no? Y luego, trayéndolo un poco al palo murguero, en el año 2023, la Murga Garrate Catalina, aquí también en el Teatro Solís, luego abrió una función, 2 funciones en realidad, una en el Teatro de Verano y otra en el Antel Arena, en el marco también en aquel momento de la Feria Internacional de Destinos Turísticos, donde llevó el plano murguero a esta función con la sinfónica. Y en particular, si lo vemos en el terreno específicamente del carnaval, el año 2002 tiene mucho que ver, y la Murga Contrafarsa, y uno de los involucrados con este proyecto Celebrar, que es Edu Pitufo Lombardo, llevó, en este caso, no una sinfónica, pero sí un cuarteto de cuerdas, el cuarteto del Club de Toby, una banda uruguaya formada en el año 1996. Y en este caso fue una particularidad porque no podían grabar las 3 músicas de los Beatles que habían elegido en el repertorio, concretamente en la retirada. Allí estaban situadas 3 canciones, Eleanor Rigby, Penny Lane y A Day in the Life, esta última del disco Sgt. Pepper's. Y había un tema con los derechos, sí. El sello Ayui en su momento, yo conversé de este tema con Mauricio Igual, los derechos lo había adquirido en aquel momento, los derechos de las canciones de los Beatles, Michael Jackson. Y no permitía que un conjunto, ya sea versionar y le cambiara la letra, que el contrafactum murguero. Y pasó esta cosa mágica que fue un fragmento de la retirada. Elegimos justamente uno de los 3 temas, pero para escuchar cómo sonaba ese combo de batería de murga con las cuerdas. ¿No? Porque si bien se había anunciado todo este contratiempo que tuvo la Murga a la hora de grabar, no dejaba de ser una novedad el hecho que apareció un cuarteto de cuerda en 3 momentos de la retirada donde la Murga no podía cantar y luego volvía justamente en escena. Así que ensamble 1, ahí tenemos ensamble un ejemplo. 1. Y le preguntamos justamente a Edu Pitufo Lombardo acerca de aquel recuerdo y en particular todo lo que significó a lo largo de la evolución de la Murga esto de juntar coros. Él hace referencia a los coros más de cámara, ¿no? Con la sinfónica, pero lo que fue dar el paso a que una Murga se ensamblara con una orquesta.
Yo creo que hay mucho de coro y sinfónica a través del tiempo, no un coro murguero, pero sí coros. Eso existe desde hace mucho, esa combinación. Yo siento que la murga más allá de la parte armónica, en sus métricas cantadas, tiene mucho de candombe, lo mismo que la batería. O sea, es música negra, a mi entender. La orquesta son 90 personas y hubo una reducción. En este caso, para celebrar, fueron 30 y poquitos. Yo creo que a lo largo del tiempo, lo del coro y orquesta, eso se viene dando hace muchísimos años. Y lo que decías tú, en cuanto a que se ha dado a lo largo del tiempo, esa cuestión de que empiezan a aparecer otros instrumentos no tradicionales, capaz que algunas percusiones que no están dentro de lo que es redoblante, bombo y platillo, más vientos, han aparecido violines en algún momento, ha aparecido lo que decías vos, una melódica o el piano. Bueno, le enriquecen de alguna forma, según la función que estén cumpliendo. Te contesto lo de Contrafarce, que fue 2002. Al nosotros elegir música bitleras y que ya la influencia de George Martin en los Beatles ponía instrumentación de orquesta, a mí se me ocurrió poner un cuarteto de cuerdas, que era lo que era más cercano a lo que era el original, digamos, de los temas que tenían esa instrumentación. Por eso se eligió, digamos, un poquito el trabajar con ese cuarteto. La cabeza musical, ¿no? El genio musical de Edu Pitufo Lombardo, que es el director que está al frente de esa selección de murgueros que forma parte del espectáculo Celebrar y que también craneó aquello del 2002 en la mañana de la diaria. Totalmente, y repasaba algunos de los instrumentos que han pasado por la murga. Hay grabaciones históricas de los curtidores de hongo con vientos, ¿no? Y bueno, una serie de instrumentos. La Reina de la Teja tuvo mucho que ver a la hora de la incorporación de instrumentos andinos, ¿no? Latinoamericanos, también dentro de las grabaciones que empezaron a tornarse populares alrededor de la década de los 80. Yo te hablaba de Gerardo Reyes, el turco Reyes, que cuenta un poco cuándo se originó o cuándo se planteó. Él empezó a trabajar con aquel espectáculo de los 300 años de Montevideo, con la Filarmónica, y en un momento le planteó la posibilidad de unir la murga con la sinfónica. Y recuerdo un poco la sensación del primer encuentro, que fue en diciembre del año pasado, cuando se juntaron acá en el Teatro Solís a ensayar por primera vez y terminaron todos lagrimeando de lo que fue la emoción de ese encuentro. Fue en junio del año pasado y le planteé esto, le dije, Martín, yo creo que nunca se armó como un homenaje al género murga y hacer realmente hitos de canciones que todo el mundo canta y conoce en otro formato. Y obviamente hay que convocar a Pitufo para hacer esto. Me dice, me encanta, digo, si no me dejas, yo lo con Pitufo. Salí de ahí, le llamé a Pitufo, me dijo, me encanta. A la semana nos juntamos los tres y ahí arrancamos todo este delirio. Ya ahí ya empezamos a bajar como canciones que no. Martín dijo el tren del sueño tenía que estar, pim pum pam. Y queríamos generar una cuestión como súper universal, ¿viste? O sea, entender de que la murga es una cuestión netamente identitaria uruguayo, pero la filarmónica es una cuestión totalmente universal. Claro. Y en eso me parece que es lo que estamos ahora, como decir, bueno, ¿qué pasa? Esto lo podemos ir a... no sé, soñar y decir, Martín, vos podés ir a tocar esto con la orquesta filarmónica, no sé, de Moscú. Esa parte universal, vos ves trabajar a Martín y a los músicos y es increíble, o sea, que los tipos digan, no sé, vamos al compás 233, ¿no? Y arrancan y decir, suena, ¿me entendés? No es, tocan, leen, es perfecto. El primer día que nos juntamos tuvimos un ensayo que fue el 13 de diciembre del año pasado. Llegamos al Teatro Solís, se ensayan al mediodía, nosotros creo que teníamos que estar a la 1:00, 1:30, llegamos como un relojito 12:30, cosa que nunca nos pasa a todos los carnavaleros, y me acuerdo de eso, que Martín dijo un prólogo bien chiquitito con su equipo que armó, que son 30 músicos. Dijo, bueno, esto vamos a ensayar una pieza que se llama una canción, la retirada de la Contrafarce del año 2000, el tren de los sueños, no sé qué, esto va a ser para un espectáculo y lo vamos a hacer el año que viene, se va a llamar Celebrar. Vamos al compás, así me acuerdo, 232. Pumba, arrancan, pim, 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 parararerara. Los 20 que estábamos ahí, todos llorando, pero emocionados, no podíamos creer. Y ahí nos dimos cuenta que sí, es por acá. Terminamos ese ensayo y dijimos, tenemos todo para hacer las cosas bien.
Bueno, un ensamble que tocó otras cuerdas, Sí. no solo las de los instrumentos. Totalmente, y él repasa, hay algunas filmaciones de ese momento que son muy emocionantes, ¿no? Sobre todo de esa fusión de sonidos. Y en este caso, yo siempre me preguntaba la diferencia entre sinfónica y filarmónica, ¿no? Hay un tema más bien de lo que son colectivos o elencos, ¿no? Porque básicamente, y lo explicaba por allí Reyes, y también Pitufo, la conformación final del elenco, más allá que ambos elencos tienen entre 100 músicos, va un poco en función de la obra que se quiere interpretar, y en este caso fueron 30. Otro de los... hay una tríada de personajes muy importantes dentro de este proyecto. Ya nombramos a Pitufo, Martín García, que es el director de la Filarmónica, y Pablo Rey, que fue el encargado de hacer los arreglos a nivel de partitura que ejecutaron los músicos. Y le preguntábamos a Martín García, ahora tenemos la voz más de la Filarmónica, que implicó justamente conformar la orquestación. Él habla que hubo mucha referencia a la instrumentación que utilizó en el disco Sinatra Jobim a la hora de lo que fue ese entramado entre vientos, mucha bossa nova. De hecho, esta retirada tiene un gran momento de bossa nova, la de los Tren de los Sueños, que es uno de los temas. Y también en el cambio de roles, porque en un momento, si te acordás del espectáculo, Pitufo dirige a la orquesta filarmónica en algún momento, en particular cuando se interpreta la compañera, ¿no? la murga compañera. Y Martín García incursiona en el canto y también dirigiendo la murga, y de esto lo recuerda el director de la Filarmónica. La paleta orquestal, los instrumentos de la orquesta que utilizamos para este espectáculo, está un poco inspirada en la orquestación del disco de Sinatra y Jobim, y a esto, por sugerencia de Pitufo, le agregamos placas, vibráfono, y bueno, y quedó la orquestación. La orquesta tenía 3 trompetas, 3 flautas, un trombón, el vibráfono y cuerdas. Naturalmente que se sumaba la batería de murga. La amalgama de ese punto de vista fue muy sencilla, yo te diría. Entonces, desde el punto de vista musical, el entendimiento fue muy natural, fue muy sencillo. Por otra parte, cuando concebimos el espectáculo, yo pensé que en algún tramo era interesante que Pitufo tuviera la oportunidad de interactuar con la orquesta, y bueno, de alguna manera yo también con el coro, cosa que hicimos al final del tema Celebrar, cuando cantan Se va la murga, a Araca la murga compañera, el tema que se hizo enteramente instrumental. Nos pareció interesante que la clarinada la dirigiera Pitufo, porque es un carácter muy específico, muy puntual el de estas introducciones, estos comienzos, y bueno, y entendía que Pitufo le iba a dar el carácter y la dirección adecuada, y de hecho fue así, ¿no? Él dirigió la orquesta como al coro murguero en ese comienzo. El diálogo entre este director de la Filarmónica, Martín García, y Pitufo Lomardo, en su carácter de director murguero, pero de a ratos intercambiando roles en este espectáculo Celebrar del que estás hablando, es una de las notas destacadas justamente del espectáculo. Totalmente. Y otra cosa para cerrar un poco y redondear e irnos quizás escuchando un pedacito de lo que fue esta puesta en escena, que a los que los vieron seguramente nos da muchas ganas de verlas de vuelta, y a los que no la vieron y por ahí no son del palo murguero, me parece que es una experiencia ya de por sí. De hecho, conversando con Reyes, la apuesta es poder hacer girar este espectáculo, no solamente en Uruguay, en el interior del país, sino también en el exterior. Pero Pitufo hacía referencia a cómo se armó este repertorio, ¿no? Que tiene a la Milonga Nacional. Hay una versión del cuplé de la gente que es bien interesante porque en este caso lo interpreta Abril. Histórico cuplé de Falta y Resto. Que realizaba en la voz de Pinocho Rutín, y es interesante también ese cambio de tímbrica y cómo las nuevas generaciones, porque es un coro, el de la murga, muy joven también, se acopló a lo que es la cantidad de clásicos. Me llamó mucho la atención que estuviera la BCG, y hay un porqué también en ese recorrido. Que es totalmente, uno dice, bueno, ¿cuántas canciones elegiría uno en 75 minutos, que fue un poco el parámetro que se plantearon dentro del género murguero para hacer un homenaje? Y esto da para que haya un Celebrar 2, un Celebrar 3, incorporando nuevas canciones. Pero escuchamos a Pitufo y la elección del repertorio. Y hay canciones que no sé, te puedo nombrar Milonga Nacional y El Saludo a los Barrios, que me parece que la gente se las ha apropiado. Me parece que esas cosas que quedan en la memoria colectiva de la gente tienen que estar. Por otro lado, bueno, siempre hay compañeros que sugieren alguna canción. Y por otro lado, bueno, todo un armado musical, sabiendo lo que estaba haciendo Pablo Rey, que era el orquestador, en contacto conmigo prácticamente todos los días o varios días de la semana, para saber por dónde pasaban los acordes,
cada línea melódica. No sé, por poner un ejemplo, en Murga Madre hay un tramo que es instrumental. Eso es nuevo en esta versión. Te digo que para mí fue un gran aprendizaje el poder trabajar con un arreglador orquestal, la tímbrica de cada instrumento, porque se afina un poco más arriba, la orquesta no está en 440, está en 442. Y por otro lado, el ver dirigir una orquesta, la cosa minuciosa de cada parte, y bueno, primero llevarlo a la lectura y después llevarlo a la interpretación, más todo el trabajo con la batería conjuntamente con la orquesta, ¿no? Y después unir las 3 piezas y la cuarta pieza, la historia. Para mí fue un tremendo aprendizaje y que me entusiasma a seguir buscando cosas y seguir aprendiendo. En definitiva es un poco eso. El momento instrumental agregado a Murga Madre es una cosa apiazolada, se me ocurre decir, que la verdad, ojalá algún día la podamos escuchar de nuevo, ojalá sea parte de un disco, porque Murga Madre ya es, hablando de grandes espectáculos, un espectáculo que dejó una huella, pero esa modificación para este espectáculo que se llama Celebrar la Murga en Filarmónica, lo deja en un lugar distinto y para quienes gustamos también del tango estilo Piazzolla, digamos, muy disfrutable. Celebrar la emoción, el buen gusto, creo que hay una combinación de elementos y de laburo, porque el laburo se ve en escena, que ojalá que tenga otros recorridos, no solamente acá en nuestro país, sino en el exterior, y que podamos ver, celebrar 2, 3. Así que si no la vieron, me parece que es una de esas joyitas y ojalá que se vuelva a repetir pronto. Vamos a cerrar la columna y el programa de hoy, dejando la invitación para mañana, como siempre, a las 9, para el cierre de la semana de la mañana de la diaria, escuchando algo. Un fragmentito, fragmentito del espectáculo. Justamente lo que hablábamos, la primer pieza que fue Loco de la Estación, que a quienes vimos a Contrafarsa, y hay como elementos que nos llevan por momentos a Disney de las bandas de sonido de películas animadas, y otros momentos de belleza como es la bossa nova que hay en el medio de Tom Jobim, llevado al plano de la murga y con esa combinación sinfónica. La verdad que ojalá que se repita, y si no lo vieron, vayan, porque es divina la experiencia. Muchas gracias, Martín. Así que escuchando la reinterpretación, digamos, la reversión del Loco de la Estación, pero dentro del espectáculo Celebrar la Murga en Filarmónica, bajamos la cortina. Quédense escuchando y viendo. Gracias por estar. Como todo lo que hacemos, la Diaria Radio irá creciendo a medida que sean más quienes sostienen nuestro periodismo con su suscripción. Gracias por formar parte. Busca La Diaria Radio en nuestro canal de YouTube y en ladiaria.com.uy. La Diaria Radio, una conversación informada.